Bienvenidos y bienvenidas a tu canal Entre Blanco y Negro. En esta ocasión voy a compartir un poquitito de las raíces hebreas de la palabra de Dios y más que todo las raíces hebreas de nosotros, los que fuimos esparcidos, los hispanos, a todas partes de la tierra. Dice la palabra de Dios que Dios esparciría a su pueblo Israel por su desobediencia por los cuatro ángulos de la tierra y que en los tiempos finales los recogería de nuevo y los traería a su tierra. La higuera florecerá. La higuera florecerá es una de las profecías de los últimos tiempos. Se ha escuchado que los israelitas están volviendo a Israel. Hay mucha información sobre el tema en los videos de YouTube. Hay muchos videos de judíos, aunque ustedes no lo crean, africanos, japoneses, chinos, del mundo entero. Y los apellidos de ellos fueron cambiados. Voy a hacerles un recuento muy rápido. Ojalá y que el Señor me permita, que lo deseo con todo mi corazón, tener el tiempo, porque en este momento lo que quiero es hacer algo realmente rápido, pero tener el tiempo para recopilar y poder realmente darles a ustedes las pruebas históricas y bíblicas de lo que ha sucedido durante los últimos 2000 años con el pueblo de Dios. Pero rápidamente les voy a hablar de unas cositas. Por ejemplo, en el año 1300 y pico, el papa fue en el año 300 y pico, el primer papa fue Constantino. No me quiero meter mucho en el tema porque no quiero conflictos y no quiero que se cierren. Lo que quiero es que miremos la historia. ¿Qué ha pasado? Desgraciadamente, la Iglesia Católica Romana, que desde luego se le llamó así, Iglesia Católica Romana, era un gobierno en los años de Jesucristo y desde antes. Ese gobierno era Roma. Roma le dio el nombre de la Iglesia Católica Romana y los judíos fueron desterrados por las inquisiciones. En aquel tiempo era gobierno político, no era una religión. Fueron desterrados de Israel y de Israel se esparcieron a España. El gobierno romano y las persecuciones a los judíos hicieron que los judíos salgan de Israel y se fueran a España. España era la tierra donde más judíos había después de la tierra de Israel para los años de Cristóbal Colón. España, el nombre antiguo de España no era España, era Sefarat. Existen todavía mapas antiguos donde podemos ver que el nombre completo de España era Sefarat. Sefar quiere decir el libro, la tierra del libro. Yo no sé hebreo, aunque mis raíces y mi genealogía es hebrea, pero Sefarat es la tierra del libro, el libro de la Torá. Ese era el nombre de España. ¿Por qué se han cambiado los nombres de cientos, de un montón de cosas a través de la historia? Porque esa política de Roma, que luego se convirtió en Iglesia Católica Romana, cambió nombres de todo lo que tenía que ver con los judíos. Ellos comenzaron a cambiar los nombres. Pero ¿qué pasó antes de que ellos comenzaran a hacer esto? Si ustedes ven las películas antiguas, ¿se acuerdan cuando quemaban las brujas y que es bruja, vamos a quemarla en los árboles, que no sé qué, y las prendían la gente en fuego y bueno, y quemaban a las personas por tener Biblias? Ríanse un poquito, pero ríanse de las cosas tan increíbles que uno, usando simplemente un poquito de lógica, uno se da cuenta. ¿Qué hacían ellos? Quemaban las Biblias. En aquel tiempo ya estaba formada la Roma como la Iglesia Católica Romana. Quemaban las Biblias y quemaban a aquellos y les decían herejes, aquellos que hablaban o compartían la palabra de Dios o compartían incluso inventos que ellos querían atribuirse para ellos mismos. Ellos querían atribuirse inventos. Ustedes saben que los grandes científicos, Newton, Einstein, hubieron cientos de miles de científicos que ellos querían atribuirse esos inventos y muchos de ellos murieron. No todos murieron, los que hoy conocemos son los que quedaron vivos y se pudo contar en la historia. Muchos de ellos le atribuyeron muertes naturales y no eran muertes naturales, fueron asesinados. Ellos querían atribuirse todas las ideas y los inventos y todas las cosas para ellos.
Entonces, por eso en aquel tiempo, aquellos supuestas brujas y herejes no eran más que hermanos y hermanas que amaban al Señor, que leían la palabra y la compartían, y era prohibido tener Biblias, y era prohibido hacer inventos, tenían que hacerlo muy en oculto. Incluso ellos venían, cuando fueron deportados hacia España, llegó un momento que tuvieron tanto poder. Ese libro lo tengo yo, se llama Sefarat, el libro sobre las fotografías y todas las cosas de España. Por eso en España hay muchas cosas hechas en piedra, hechas por los judíos, con símbolos del judaísmo, con la Torá, bueno, con un montón de cosas allí, con la menora de cuando los tiempos de Cristóbal Colón. En España los moros, o sea, los árabes y los judíos eran amigos, se llevaban bien en aquellos tiempos antes de la Inquisición, pero los judíos eran parte también de la corona, porque sabían tanto de medicina, sabían tanto de leyes, porque las leyes ellos las aprendieron de la palabra de Dios, y ellos tienen el ADN del Señor, por eso inventaron tantas cosas. Entonces ellos eran algo así como un tesoro de España, y tenía mucho poder económico. El poder económico también causa guerras y envidias de aquellos gobiernos que quieren aquellos gobiernos malvados que quieren tomar el dominio y el poder, causan guerras solamente para despojar a aquellos de sus riquezas, que es lo que está pasando hoy en día en África, y el oro, y los árabes que están acabando con ellos por esa razón, y con la India. Bueno, y hay un montón de cientos de historias que han sido ocultadas de muchas de las personas, de la mayoría de las personas. Pero vamos a hablar en este momento de esa parte solamente, teniendo en cuenta que lo estoy haciendo lo más rápido posible, porque la información es muy extensa. De aquí para adelante, como yo siempre digo, les abro una ventana, ustedes pueden seguir investigando por cuenta de ustedes, para que nadie les eche un cuento y que nadie los engañe, que nadie les explique. Búsquenlo ustedes mismos. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a conveniencia de esa Iglesia Católica Romana y del gobierno español. Ellos fueron despojados de sus casas en España, de sus posesiones en España, tuvieron que abandonar todo. Hay historias en YouTube donde muchos de ellos hasta el sol de hoy guardan las llaves de sus casas, pueden buscarlo. Los desterrados de Sefarat, hoy en día llamado España. Ellos fueron desterrados y desposeídos de todas sus posesiones. Al huir de España, ellos vivieron por 1700 años en España, hasta el 1492. Con Cristóbal Colón vinieron en las embarcaciones. Cristóbal Colón también fue judío, pero en aquel tiempo entonces ya tenían que convertirse al catolicismo romano, porque si no, los mataban. La Inquisición romana mataba a los judíos que no se quisieran convertir obligatoriamente al catolicismo y abandonar su fe, y jamás en la vida volver a hablar de quiénes eran, ni a sus hijos, ni nada. Por lo tanto, la religión católica romana comenzó a cambiarle sus apellidos y nombres. Pueden buscarlo en el internet, la historia de los sefardíes, cómo le cambiaban los nombres y los apellidos a aquellos hispanos que fueron convertidos y forzados, también se le llama los forzados, en España. Ellos salieron de ahí a toda Latinoamérica, a Perú, a México, a Santo Domingo, a Puerto Rico. Hay historias de personas, de amigos míos puertorriqueños, que dicen que veían a sus abuelos cuando eran niños metiéndose en un closet. Acuérdense que eran asesinados si revelaban su verdadera identidad y su verdadera nacionalidad. Ellos salieron de España en el 1492 y se asimilaron. Asimilar quiere decir que adaptaron las culturas de otros países, las costumbres de otros países. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está en la palabra de Dios, lo que les iba a pasar a ellos. Iban a ser esparcidos por los 4 ángulos de la tierra. Y dicen mis amistades, unos de ellos, que en Puerto Rico los abuelos se metían en el closet con un libro pequeñito. Este es el libro de las oraciones hebreas, que con salmos y cosas bíblicas y estudios y pensamientos rabínicos. Y ellos se metían allí, prendían las velas del Shabbat, recibiendo la paz del Shabbat cada viernes por la noche. Y dice que ellos veían, pero los niños no entendían, porque acuérdense que estos niños no sabían que sus abuelos eran judíos, porque tenían que callárselo, porque quedaron con miedo a través de los años. Fue una exterminación completa del pueblo judío, y las generaciones futuras no se atrevían a decir quiénes eran, y que mira, nieto mío, amor mío, tú eres judío. No se atrevían, así crecimos todos. La historia dice que todos los apellidos terminados en EZ, hispanos, EZ, Pérez, Hernández, Fernández, etcétera, etcétera, etcétera,
Y también la historia dice que aquellos son hebreos, pero también dice que aquellos apellidos con nombres de profesiones, nombres de animales, vaca, qué sé yo, carpintero, los apellidos que son de la Cruz, qué sé yo, y cosas así. Eso está muy, muy en detalle en la historia. Como les digo, no quiero entrar en esos detallitos porque si no cogería aquí 4 días o una semana o un mes y no voy a terminar. Pero lo pueden buscar de aquí para adelante. Yo solamente abro una ventanita para que ustedes continúen. Nosotros venimos de la tierra de Israel. Tú hispano, hijo de Dios e hija de Dios, nos han metido la mentira a la Iglesia Católica Romana y dice Cantar de los Cantares que la madre adulteró y que tuvo muchas hijas, muchas doncellas, que ellas también adulteraron. Esas son las iglesias. Las iglesias han adulterado con el vino de ella porque también se asimilaron sin saberlo y sin darse cuenta. Porque la Iglesia Católica también cambió el nombre bíblico hebreo. Yo digo una cosa, si usted se va a la China y se llama Juana, no le van a decir Chun Chun o Chan Chin Chun, porque está en la China. Los nombres no deberían cambiar, aunque usted viaje a otro país. Pero ¿qué hizo la Iglesia Romana? Cambió los nombres de bíblicos hebreos de Jesús, que es Yeshua HaMashiach, Yeshua Jesucristo el Mesías. Cambió el nombre de María, que es Miriam en hebreo. El nombre de Pablo, del apóstol Pablo, que es Rab Shaul, Rabino Shaul, etcétera, etcétera, etcétera. Moisés, Moshe. Qué cosa tan linda poder conocer un poquito de las verdaderas raíces del Evangelio que son hebreas. ¿Por qué lo hicieron? Porque si ellos no ocultaban los nombres hebreos, entonces el mundo entero se hubiese dado cuenta que la verdadera raíz de Dios es hebrea. Pero mírenlo más de cerca aún. Jesucristo, ¿de dónde viene? De Israel. Judíos. Judíos. No todos los que se dicen judíos son judíos. Yo pienso que de ahí va a salir el anticristo porque el diablo siempre imita a Dios. Como el diablo siempre imita a Dios, él tiene que salir de donde salió Jesús. Así que es muy probable que venga de la torcedura que van a hacer en Israel. El tercer templo dicen que se va a construir en más aproximadamente 6 meses. Todo está listo, pueblo de Dios. Todo está listo para que se levante el imitador de nuestro Señor Jesucristo, el anticristo. Y él lo va a imitar y va a venir parecido a él. Muy parecido a él, acuérdense de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es el león de la tribu de Judá y él es el león que anda como un león rugiente, el enemigo, que es Hasatán en hebreo. Entonces, la Iglesia Católica, para poder ocultar la verdad, así como hizo las inquisiciones para poder ocultar la verdad y que el mundo con los años no se dieran cuenta de nada, hicieron todas estas atrocidades, cambiaron los nombres, callaron la boca de todos aquellos judíos para que el mundo no mirara hacia Israel, para que el mundo no mirara la palabra de Dios verdadera. Comenzaron entonces a hacer fiestas paganas o fiestas paganas, sí, pero fiestas comerciales. Hoy en día ya no son ni paganas, son comerciales. O sea que las fiestas de Easter, Semana Santa, en vez de hacer el Pesaj, el Passover, en hebreo, el Pesaj, bueno, todas estas fiestas, el Purim, busquen todo esto, las fiestas de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, deja ir a mi pueblo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para celebrarme, ¿qué? Mis fiestas, eran 3 días que Dios pedía. Dios lo pidió, no lo pidió nadie. Dios dijo, dile al faraón que te deje salir 3 días al desierto a celebrarme mis fiestas. La Iglesia romana ocultó las fiestas del Señor y se tuvo que inventar fiestas para que la gente no se diera cuenta de que la verdadera fe está allí, en la palabra de Dios. No son las fiestas de los judíos tampoco, como la gente le dice. No son las fiestas del Viejo Testamento. Es que Dios todo lo puso en simbolismo, en simbología, que hagamos ciertas cosas. Por eso Dios decía, haz así, coge esto, coge aquello. Es para que nos acordemos de Él, en memoria de Él. Él dijo, háganlo en memoria de mí, esto y aquello. El pan y el vino lo hacen todavía los cristianos, pero hay un montón de cosas que los cristianos no hacen, que están en la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A coger el pedacito que nos enseñó la Iglesia Católica Romana, que fue el pan y el vino, y dejar lo demás. Dejar el Shabbat y dejar lo demás. Porque eso es del Viejo Testamento. Hermanos,
la lógica y el sentido común. Hay cosas que no se pueden hacer ahora porque el tercer templo no está. Yo no quiero entrar ahí, a ese tercer templo, ahí va a estar el anticristo. Yo quiero estar en el templo que el Señor va a hacer cuando venga en las nubes por nosotros, que lo vamos a adorar a Él. La gente piensa que cuando el Señor venga va a estar sentado. Ay, si supieran qué gobierno va a armar el Señor en la tierra y nosotros vamos a hacer lo que vamos a juzgar los ángeles y a juzgar la humanidad. Cuánto tema y cuántas cosas podemos compartir. Y así como ocultaron estas cosas, esa ramera, como le llama la Biblia, que está sentada sobre 7 montes, eso es Italia, donde están ellos. Ellos también, ellos han ocultado un montón de cosas. Esto es solo el comienzo de la enseñanza. Ojalá yo tenga tiempo. En este momento yo no tengo empleo por X o Y. Si les pido algo, que oren por mí, que el Señor es mi proveedor. Pero bueno, tengo que tener tiempo para hacer todo esto y para mostrarles a ustedes lo que yo he aprendido y lo que Dios me ha revelado también desde hace más de 30 años, que Dios me ha revelado todo esto. Y hay un montón de cosas ocultas para el pueblo de Dios porque se asimiló, desgraciadamente, sin darse cuenta. Los pastores se asimilaron. Ellos, cuando hacen planes, la Iglesia Católica, esto está en el libro Cortinas de Humo, que lo han sacado de circulación. El que tenga el libro, que le tire fotos y lo publique. Y el que lo consiga, publíquelo, tírele foto a cada página. Es un libro muy pequeño de leer. Cortinas de Humo, Babilonia, Misterio Religioso. Son libros de antaño que ya no existen. Y ojalá y aparezcan todavía. Allí Cortinas de Humo habla de que la Iglesia Católica, cuando hace planes, lo hace de aquí a 5 años, a 10 años, a 100 años, a 200, 300 y 400 años. Cada 400 años sucede algo. Esto ellos lo hicieron en el tiempo de Cristóbal Colón, para que 400 años luego ya la gente no supiera ni dónde están parados, ni siquiera el nombre de ellos, ni de dónde venimos. Eso nos han hecho, han borrado nuestros nombres. Pero hay una promesa en la palabra de Dios que el Señor nos recogería de toda la tierra. El Señor nos iba a recoger de los 4 ángulos de la tierra y nos traería de vuelta y llenaría la higuera y la higuera iba a reverdecer. La higuera es Israel. Hay africanos volviendo a Israel, hay japoneses dándose cuenta que ellos tienen raíces y sangre y genealogía judía. ¿No es esto algo maravilloso? ¿Es esto algo maravilloso? Investiguen, investiguen, investiguen. Amen a Israel. Ellos son el pueblo de Dios. Aunque el anticristo salga muy probablemente de allí. Acuérdense que la palabra dice, que es uno de mis dichos favoritos, por su fruto se conoce el árbol. Y el ejemplo está en la palabra. El ejemplo y la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Ahí está todo. La palabra de Dios hay que volver a ella. No hay que preguntarle a nadie qué es esto, qué es aquello, qué está bien, qué está mal. No, miremos la Escritura. Comencemos a aprender nosotros mismos. Que nadie nos explique. El Espíritu Santo nos explica. Dios les bendiga. Este es su canal, Entre Blanco y Negro. Gracias. ¿Ya se fue?